Y esta plática se llama Los Sabios de Oriente, porque hoy en México y en muchas partes del mundo se celebra este acontecimiento llamado los Reyes Magos. En Mateo capítulo 2, en la versión Reina Valera 60, se nos narra la visita de unos magos de Oriente que vinieron a conocer y adorar a Jesús. Dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok, quiero dividir esta plática en tres partes, breves, espero yo. En la primera parte veremos algunos mitos, leyendas que se han hecho alrededor de esta historia y veremos lo que en realidad dice la Biblia. Ahora, fíjese bien que en ninguna parte de la Biblia dice reyes magos, solamente dice magos. Entonces no eran reyes y tampoco eran magos en el sentido moderno que tenemos de una persona que hace trucos, que una persona que hace ilusionismo. De hecho, la palabra original usada es una palabra de origen babilónico, ni siquiera es griego, y es una palabra que es la palabra Rab Mag, que significa un oficial babilónico, un oficial científico, podríamos decirlo, un hombre sabio. En la versión King James de la Biblia en inglés y en las versiones modernas, las traducciones modernas de la Biblia, ya no aparece la palabra mago, aparece la palabra sabio. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Ahora, recuerde que en aquella época no existían las diversas especialidades científicas que hay hoy, como la física, la química, y aún dentro de la física, que el físico cuántico, que el físico no cuántico, que el físico menos cuántico. Hay muchas especialidades, ¿no? Hay en las matemáticas, en la medicina, en todo. Y esta gente, pues era gente preparada que estudiaba lo que tenía a la mano, lo que había, ¿no? Podían estudiar un poquito de botánica, un poquito de astronomía, un poquito de medicina, y era gente que leía, que estudiaba, inclusive religión, estaba muy ligado también a los asuntos religiosos. Y eran, por lo que podemos definir, esta gente, estos sabios que llegaron, eran en realidad gente estudiosos ancestrales, pero no eran reyes ni eran magos. Nunca en las antiguas representaciones del arte cristiano aparecen como con corona o con esos mantos reales que ahora les ponen, sino que aparecen representados con unos gorros que se llaman gorros frigios y con vestimenta típica de Persia. Entonces eso es lo que se piensa que eran unos nobles persas. Por otra parte, en ninguna parte de la Biblia dice que eran tres, solamente dice que eran sabios en plural. Pudieron haber sido cualquier número a partir de dos. De hecho, hay muchas versiones antes de esto, ¿no? Inclusive en los asuntos arqueológicos hay muchas diferencias, fluctúa el número considerablemente. Por ejemplo, una pintura en el cementerio de San Pedro y San Marcelino en Roma dice que eran dos, o sea, presenta dos. Un sarcófago que está en el Museo de Letrán muestra tres. En el cementerio de Santo Domitila aparecen representados 4. En el Museo Kircheriano aparecen representados 8. Y en las tradiciones orales sirias y armenias se habla de 12. Entonces, ¿cuántos eran? Pues, ¿quién sabe? Era en plural nada más, 2 o más. Entonces, ¿por qué 3? Tal vez porque fueron 3 los regalos que llevaron y supusieron que cada quien llevaba uno, ¿verdad? Pero pues no es algo que está en la palabra. Tampoco en ninguna parte de la Biblia dice sus nombres. La Biblia solamente los llama sabios de Oriente. Los nombres que se les dan son relativamente recientes, realmente aparecieron en Italia en un manuscrito en el siglo 9 o 10 por ahí, pero en otros autores y en otras regiones se los conoce con otros nombres, así es que lo más seguro es que quién sabe cómo se llamaba. Nadie sabe. La representación de que venían en un camello, en un caballo y en un elefante también es fantasía, no está en la Biblia. Lo más probable
es que si venían de Oriente todos se movieran en camello, ¿no? Asimismo, lo de que uno era negro, otro güero y otro prieto, pues tampoco está en la Biblia, ¿no? Lo más probable eran como nosotros, porque como es la gente de Persia, ¿no? Sí, como nosotros, morenazos, ¿no? De fuego, ¿no? Lo mejor que hay. Finalmente, es general que se represente a los Reyes Magos, entre comillas, llegando al pesebre ahí a adorar al niño donde nació Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que llegaron a la casa donde ya vivían José, María y el niño, y por las indicaciones de la narración bíblica, por la fecha en que Herodes indagó en que había aparecido la estrella, la verdad, y manda matar a todos los menores de 2 años, la mayoría de los expertos coinciden en que los magos, los sabios, llegaron alrededor de 1 año después del nacimiento de Jesús, y por supuesto que no llegaron el 6 de enero. Nadie sabe la fecha. Bueno, fin de la primera parte. Fin de la primera parte. Comenzamos la segunda parte, gracias a Dios, ¿verdad? La segunda parte es la historia en sí. Entonces, ahora sí, abra su Biblia en Mateo capítulo 2, porque no va a estar en la pantalla. Mateo capítulo 2, versículo 1. Y son 12 versículos que vamos a leer yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, o sea, el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan, infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo vaya también y para que yo también vaya y le adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Jesús nació en Belén, que significa casa de pan. Y recuerde que Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. Belén, donde vivieron Boaz y Ruth. Belén, donde nació el rey David. Y fue en tiempo del rey Herodes, un hombre que era un perfecto malvado, completamente malvado. Era un genio de la construcción, construyó el templo de Jerusalén, la fortaleza de Masada, etcétera, pero era un malvado. Y ni siquiera era considerado como judío, pero los romanos le habían dado el título de rey de los judíos. Y era tan malvado que para proteger su propio imperio, su propio reinado, había mandado matar a su esposa y a 3 de sus hijos. La esposa dice uno, bueno, pero los hijos... O sea que era un hombre sin moral, ¿no? Y dice la Biblia que vinieron a Jerusalén unos sabios del oriente. Y durante este relato podemos ver que estos sabios conocían las Escrituras y verdaderamente eran dignos visitantes del Mesías. Los sabios aparentemente no tenían idea dónde buscar exactamente al Mesías y llegan a Jerusalén, la capital de los judíos.
Y habían partido viendo esa estrella que les estaba sirviendo como orientación. Y llegaron a Jerusalén preguntando precisamente por el rey de los judíos. Y los sabios usan este título para referirse a Jesús: Rey de los judíos. Después de ese momento, durante los siguientes 33 años, no se volvió a usar el título, hasta la cruz. Y vea usted qué curioso, porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los gentiles que venían de Oriente le nombraron rey de los judíos. Y los gentiles invasores que venían de Occidente, o sea, los romanos, le nombraron en la cruz rey de los judíos. Aún en esas circunstancias, Dios estaba abriendo la salvación para todo el mundo, para que quien le reconociera pudiera ser salvo. Así que llegan guiados por la estrella. En cuanto a la estrella, pues hay varias teorías que no me voy a meter ahorita, pero sí estuve viendo y revisando, y hay estudios astronómicos serios, científicos, modernos, que hablan de una conjunción astronómica en la fecha del nacimiento aproximada de Jesús, que tendría como efecto desde la Tierra pues una estrella o astros brillantes, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ellos declararon que venían a adorarle, a reconocer su majestad, a rendirle tributo, y luego dice que el rey Herodes se inquietó terriblemente, porque si había un niño al que los judíos considerasen rey, su reinado estaba en peligro. Y si no había tenido problema en matar a su familia, menos tendría problema en matar a un niño desconocido. Así que convocó a los sacerdotes y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Pero fíjense que aún el Herodes habla del Mesías, el Cristo. Entonces ellos le dicen, pues está profetizado que sea en Belén de Judea, refiriéndose a la profecía de Miqueas. Entonces llama a los magos en secreto, o sea que nadie se enterara de sus negras intenciones, y les dice, pues vayan a Belén, busquen y me avisan para que yo vaya y lo adore. Obviamente no quería adorar. Vimos la evidencia después, que manda matar a todos los niños de 2 años y menores ahí en Belén. Entonces, este tiempo en que había aparecido la estrella era muy importante para él, porque así podía determinar aproximadamente la edad del niño. Y los sabios finalmente llegan a la casa donde estaba el niño y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. El ofrecer presentes era en la época antigua parte del homenaje rendido a los reyes y a los personajes importantes. 3 regalos llegan. Oro. El oro se asocia con la realeza y con la divinidad. Por eso el arca del pacto estaba recubierta de oro, pero la tapa del arco, el propiciatorio, lo que simboliza Dios mismo, era de oro puro. No había ninguna aleación, no había ninguna madera, no había nada, era oro puro. Ese propiciatorio era el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Y entonces los sabios estaban reconociendo su naturaleza real y su naturaleza divina. Cuando los sabios le dieron oro a Jesús, le estaban ofreciendo lo más valioso de sus posesiones, en reconocimiento de su derecho del niño, de su derecho, de su autoridad, de su realeza, y porque él mismo constituía para ellos un bien más importante, más preciado, más valioso que cualquier oro o que cualquier posesión humana. Cuando ofrecemos oro, lo valioso, a Dios, estamos reconociendo a Él como nuestro sustento. Nosotros los seres humanos podemos reconocer o tener o apegarnos a 2 sustentos, al sustento de las riquezas o al sustento de Dios. Cuando nosotros estamos ofreciendo lo más valioso a Dios, le estamos diciendo, Señor, en ti confío.
No se pueden las dos. O escojo una o escojo la otra. La Biblia dice, no se puede servir a dos señores, ¿no? O confías en Dios o confías en las riquezas. Ellos estaban escogiendo confiar en Dios. Luego le ofrecen incienso. El incienso era usado primordialmente en el culto a Dios. Y el incienso, yo no sé si a usted le gusta el olor, pero el incienso representa olor agradable a Dios. Y en la Biblia el incienso generalmente es figura de las oraciones de nosotros, de los hijos de Dios, de los santos. El sumo sacerdote en el tabernáculo debía ofrecer incienso precisamente por encima de la tapa del propiciatorio de oro. El incienso era para Dios y solo para Él. Nadie más debía recibirlo. Las oraciones son solo para Dios, nada más. Nadie más puede recibirlo. Cuando una persona ora a otra persona, a otra cosa, a otro objeto, está cometiendo un agravio en contra de Dios. Porque el incienso, la oración, es exclusiva para el Señor. Con este regalo, los sabios de Oriente estaban reconociendo a Jesús como su Dios. Pero también estaban reconociendo a Jesús como sumo sacerdote, porque solamente el sumo sacerdote podía operar, podía quemar el incienso ahí en el propiciatorio, y solamente el sumo sacerdote. Y Jesús resume el verdadero, auténtico, único sumo sacerdocio, ser un mediador entre Dios y los hombres realmente. Nuestra oración a Dios es el regalo de incienso que le hacemos al Señor. Y finalmente le llaman mirra. Mirra es una sustancia que complementa estos tres regalos. Fíjese. Todo en el tabernáculo ilustra a Jesús, anuncia a Jesús. Y nos dice que había un altar de oro, un propiciatorio, en donde debía ser quemado el incienso, pero previamente tenía que ser ungido con mirra o aceite de la unción. El aceite de la unción obviamente representa a Dios mismo y solamente puede ser derramado sobre Él mismo. Éxodo nos dice que este aceite jamás debería ser derramado sobre persona alguna. El aceite de la unción nos habla de consagración, la mirra nos habla de consagración. La palabra hebrea Mesías y su equivalente griego Cristo, Cristo no es un nombre, Cristo es una palabra que es una traducción de Mesías. Mesías y Cristo significan el ungido. Entonces estaban reconociendo al Señor como el ungido de Dios. Y en el Antiguo Testamento había tres clases de personas que se ungían: los sacerdotes, los reyes y los profetas, oficios todos de Jesús. Y esta unción divina es asociada al Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo. Jesús declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Desde el primer momento de su vida, Jesús fue ungido, separado, consagrado, santificado, ungido para un ministerio único en la historia. Dios estaba sobre él y a lo largo de su ministerio realizó todo con unción. Les he mencionado tres categorías de personas en la Biblia que son ungidas, pero hay una cuarta categoría: los muertos. El cadáver era ungido como preparación para el entierro. Y la mirra es asociada con la muerte de Jesús, no solamente cuando le derramaron el perfume que él dijo: esta me está ungiendo para la sepultura, sino también desde el principio con los sabios, llevando la unción para la sepultura, anunciando el único sacrificio aceptable para Dios por nuestros pecados.
Al darle mirra, los sabios no solamente estaban reconociendo al Mesías, sino también estaban reconociendo ese único sacrificio aceptable. Nosotros, hoy en día, ofrecemos mirra al Señor en la medida en que le reconocemos a Él como el ungido de Dios, en la medida en que nos sometemos a su autoridad y en la medida en que le vemos a Él como el único acceso a Dios. Y termina la historia, dice que siendo avisados por revelación de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el fin de la segunda parte, la historia. Y empiezo la tercera parte. Gracias a Dios, ¿verdad? La tercera parte que quiero compartirle es, ¿qué tiene que ver toda esta historia conmigo hoy? ¿En qué lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo se relaciona conmigo? Aparte de lo evidente de la historia, ¿qué revelación hay de Dios para mí en este tiempo con esta historia? Específicamente hoy, ¿no?, que la tradición celebra este día de los Reyes Magos, ¿no?, entre comillas, Reyes Magos. Pues hay tres cosas que tienen que ver con nosotros hoy en día, de una manera práctica. Tres cosas que vivieron los magos, los sabios, tres cosas que hoy están disponibles para nosotros. Primera cosa. Los sabios conocieron y creyeron una palabra profética. Hablábamos del lugar de origen de estos sabios y la inmensa mayoría de los expertos los ubican en Persia, o sea, al oriente de Israel, como dice la Escritura. Y además porque hay muchas pistas arqueológicas contundentes al respecto de que venían de allá. Hay que recordar un poquito de historia. En esta zona se levantó el imperio babilónico y después el imperio persa, pero en la misma zona. Entonces estamos hablando del mismo territorio. En este territorio y durante estos imperios sucedieron al menos 4 avivamientos de parte de Dios que dieron a conocer a toda la gente el nombre y la palabra del Señor. Si usted creía que no se había sido predicado el evangelio fuera de Israel, sí, ahí se dio. Y hubo 4, por lo menos, avivamientos en ese tiempo. El primero se dio con el rey Nabucodonosor. Si usted está embarazada y está buscando nombre para su niño, este no es un buen nombre. Con Nabucodonosor, después del acontecimiento con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y declara, Daniel 3:29 dice la palabra, por tanto, yo, o sea, Nabucodonosor, decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Alguien ha hablado en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego aquí? Y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. Y escuche lo que dice a toda la nación Nabucodonosor. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después se da un segundo avivamiento, después del periodo de locura que vivió Nabucodonosor. ¿Se acuerda que vivía ahí entre los animales y todo esto? Y él declara, tiempo después, pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Público, a todo el imperio se enteró de esto. La tercera vez ocurre después del episodio de Daniel en el foso de los leones con el rey Darío, ya persa. Dice, he decretado, el rey Darío,
que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. La cuarta ocasión ocurre con el rey Ciro, cuando o en la ocasión de la reconstrucción, de la petición de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, es un decreto a todo el reino. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Así que el nombre del Señor era bien conocido en todo el territorio. Todo esto sucedió en el tiempo en que el pueblo estuvo cautivo, y fueron 70 años, o sea, no fue muchísimo tiempo. Los jóvenes, los niños, los viejos, todos habían oído. Así que el nombre del Señor era bien conocido en el territorio. Por otra parte, en estos imperios donde estuvo cautivo el pueblo de Israel, vivió Daniel. Y ahí escribió su libro, que también fue bien conocido. En el libro de Daniel se encuentra una profecía acerca del nacimiento del Mesías, pero es una profecía que marca el día o exactamente la fecha en que habría de nacer el Mesías. Vean, Daniel capítulo 9, versículo 25. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7. 7 por 7. Más 62 conjuntos de 7. 62 por 7. Bueno, no importa, es más fácil sumar 7 más 62 igual a 69 por 7. Ahora escucha y entienda, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, ¿quién? El Mesías, ¿verdad? El ungido, o el Cristo, ¿no? Esta profecía dice que desde el momento en que se dé el decreto de reconstruir Jerusalén hasta que nazca el Mesías pasarán exactamente 483, no 482, no 485, no 490, 483 años exactos. Sabe que se acaba de descubrir, o en los años recientes, se descubrió el edicto de Ciro para reconstruir Jerusalén, y está fechado exactamente 483 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, esta gente, estos sabios que vivían allá en Persia, eran hombres de fe, eran conocedores de la profecía y sabían sobre el nacimiento del Salvador. Sabían la fecha exacta, por lo que creyeron, conocieron y creyeron la palabra profética para venir a adorar a su Salvador. Está claro que ellos estaban conectados con el Señor, porque dice que al final recibieron revelación directa del Espíritu Santo para no volver con Herodes. Hoy nosotros tenemos mucha más palabra profética que la que ellos tuvieron. Dice la Biblia, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar. Bueno, présteme atención y vamos a leer. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Sabe quién es el lucero de la mañana, la estrella? Jesús. Todas nuestras acciones deben estar encaminadas hacia el Salvador, hacia su voluntad, conociendo la palabra de Dios y creyendo que es verdad. Mire, usted puede leer la Biblia. Mucha gente no la lee ni la conoce.
Usted puede leer la Biblia, puede aprendérsela de memoria, pero si no cree que es verdad, seguirá caminando a oscuridad, a tropezones. Gracias a Dios que ahora tenemos esta palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? La Biblia. La Biblia, en diferentes traducciones accesibles a todos. Gracias a Dios por esta gran bendición, porque con esta palabra profética podemos seguir cualquier parte de nuestro camino con luz, con la luz del Señor, iluminando el camino. Le animo a conocer la palabra de Dios y le animo a creerla, porque será la que alumbrará su camino en esta tierra hasta que estemos con nuestro Señor, el lucero de la mañana, en su segunda venida. Si usted no lo hace, pues ahí se lo haiga, porque seguirá caminando en oscuridad, seguirá tropezando. Pues esta es la primera cosa que puede aplicar hoy en nuestras vidas: buscar la palabra profética y seguirla. Segunda cosa que hicieron los sabios y que es aplicable para hoy en nuestra vida: los sabios siguieron una visión, la estrella. La estrella fue una visión que Dios les dio para seguir la palabra profética. La Biblia dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. La visión es la dirección que Dios nos da para nuestra vida. La visión es el plano, es el plan de Dios para tu vida. Cuando una persona no busca la dirección de Dios, se extravía. ¿Qué quiere decir que se extravía? Que desperdicia su vida. En lugar de hacer lo importante, hace tontería y media. En lugar de dedicar su vida al Señor, de cumplir los propósitos de Dios, cumple sus propios propósitos, cumple los propósitos de otro, pero desperdicia su vida. Y al final de cuentas, mi hermano, todos daremos cuentas. ¿Me salió el verso? Sin mayor esfuerzo. Los sabios siguieron la estrella hasta que los llevó al lugar exacto para cumplir su misión. Hoy en día, mi hermano, usted y yo necesitamos estar conectados a la estrella divina, al Espíritu Santo, el cual es el único capaz de darnos una visión divina para nuestras vidas. Si usted no tiene una visión divina para su vida, usted está extraviado. La gran noticia es que el Espíritu Santo está disponible hoy para todos. Amén. La estrella hace 2000 años salió para todos, pero no todos reaccionaron de la misma manera. La estrella, el Espíritu Santo, sale hoy para todos, pero no todos reaccionan de la misma manera, no todos le buscan. El fenómeno de aquella ocasión pasó inadvertido para muchos, pero no para los sabios. El Espíritu Santo hoy en día pasa inadvertido para muchos, pero no para usted y para mí. ¿Y sabe cómo lo encontraron? Mirándose a los cielos, mirándose a los cielos, mirándose a los cielos. Dejando de ver las cosas de la tierra, empezando a ver las cosas de arriba. Ahí encontraron la estrella. Y esa misma estrella hoy sigue aquí caminando. El Espíritu Santo para nosotros. Tercera cosa, y termino. La tercera cosa que es aplicable hoy para nosotros es que los sabios cumplieron un propósito: adorar y anunciar a Jesús. Ellos creyeron las profecías de Daniel, ellos sabían los tiempos, Dios les confirmó su fe por medio de la visión de la estrella, y por eso ellos emprendieron camino en el tiempo del nacimiento de Cristo. No les importaron las distancias, viajar en aquel tiempo no era como ahora. Viajar en aquel tiempo, distancias que hoy nos toman tal vez unas horas, a ellos les tomaban meses. No les importaron los peligros, no les importaron
las incomodidades, las penalidades del viaje. Yo no sé si usted ha viajado por el desierto en camello alguna vez, pero ha de ser la cosa más horrible que hay. Si tan solo dormir en el City Express es horrible, imagínese en el desierto, ¿no? Y las penalidades en la arena que se entra, pues cuando usted, yo no sé, de chavo yo iba a acampar a la playa y la arena se te metía por todos lados, en la tienda, en la boca, en la nariz, en la ropa, en la pijama, en todos lados estaba. Imagínense en el desierto, ¿no? Pero ellos tenían un propósito definido, querían conocer al Salvador, querían rendirse a Él en adoración, lograr el perdón de sus pecados, la salvación eterna y anunciarlo a todo el mundo. No solo lo anunciaron a Herodes y a toda Jerusalén, lo anunciaron a todas las generaciones a partir de ese momento, porque su historia ha perdurado generación tras generación tras generación, anunciando al Salvador. Si tú eres verdaderamente creyente en Cristo Jesús, cumple tu propósito en la vida. Adora al Señor y junta a los tuyos. Hoy es un buen día, hoy es un buen pretexto. Junta a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de la escuela, del trabajo, a tus cuates del fútbol, y cuéntales del Salvador, y cuéntales las cosas que ha hecho por ti. Hoy es un buen día para que nosotros retomemos estas 3 asuntos que tienen que ver con nosotros el día de hoy: conocer y creer la palabra de Dios, buscar y seguir una visión, una dirección, estarnos acercando al Espíritu Santo y cumplir nuestro propósito en la vida: adorar a Dios y anunciarlo a los demás. La historia habla de 3 reyes magos, pero la realidad es que no hay más que un solo rey. No hay más que un solo rey, Jesucristo, que no solamente es rey, sino que es Rey de reyes y Señor de señores. Hoy no se trata de los sabios de Oriente, ellos nunca pensaron que se tratara de ellos, siempre se trata de Jesús, siempre se trata del Salvador y siempre se trata de buenas noticias. La gente está harta de que le critiquen, de que le condenen, de que le digan que está mal. La gente necesita saber soluciones para su vida y Jesús es la solución para la vida. Jesús es la libertad, Jesús es la sanidad, Jesús es el amor, el gozo, la paz. Cuando Él se presentó al inicio de su ministerio, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas noticias, para sanar a los quebrantados, para traer libertad, para liberar a los oprimidos, para sanar a los enfermos del corazón, de las emociones, del cuerpo. Y está listo. Pero hoy nosotros podemos ser los sabios de Oriente. Hoy nosotros podemos ser los sabios de Oriente con el Señor y con el mundo. ¿A alguien se le antoja? Vamos a orar un momento, cierre sus ojos. Tal vez usted hoy venga por primera vez. Tal vez usted no sepa no sabía que estos sabios habían llegado a declarar que había un ungido, un Salvador, y que ese Salvador vivió y fue a la cruz ungido en perfección para morir por nuestros pecados,
para que todo aquel que en Él cree pueda ser limpiado, perdonado y salvado y tener vida eterna. Si usted quiere hoy creer esta palabra profética y declarar a Jesús como su Salvador, usted hoy mismo puede heredar el cielo, la eternidad. Hoy mismo puede ser perdonado. Y si usted lo quiere hacer hoy, declare estas palabras conmigo. Y yo le pediría al resto de la congregación me acompañe con estas palabras. Señor Jesús, doy gracias por tu nacimiento. Doy gracias por hombres como los sabios de Oriente que te anuncian. Hoy creo que tú eres Dios y creo que tú me puedes perdonar y dar vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, al final va a estar Carlos allá al fondo y le quiere dar un obsequio. Por favor, pase con él, es un obsequio, no le va a quitar más tiempo. Pase con él. Ahora, si usted quiere seguir este émulo en estas tres áreas, verdaderamente estamos empezando el año. Qué mejor propósito que conocer la palabra y empezar a creerla. Creer es ponerla en práctica. Estamos empezando el año para buscar la visión de Dios para mi vida, una cercanía con el Espíritu Santo. Y estamos empezando el año para cumplir mi propósito, buscar adorar al Señor y anunciarlo a los demás. Si usted quiere hoy convertirse en sabio de Oriente, póngase en pie y vamos a orar.